Dios les bendiga. ¿Qué tal, queridos hermanos? Esta es una nueva oportunidad que el Señor nos da de poder estar comunicados a través de este medio. En este momento tan especial que vive no solo nuestro país, sino también todo el mundo, pero aquí estamos, somos la Iglesia del Señor y queremos tener estos momentos de comunión, nosotros con ustedes con nosotros. Nos imaginamos que detrás de esa cámara están ustedes reunidos en familia, en sus casas, en sus hogares. Y a pesar de todo le damos la gloria a Dios y le damos gracias a Dios de poder a través de este medio llegar a cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos orando y le queremos entregar esta reunión, este culto de sábado por la noche? Se lo queremos entregar al Señor. Que el Señor nos hable en esta reunión. Padre del cielo, Padre de amor y misericordia, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú estás, Señor, al control de todas las cosas. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también eres el Dios del universo, el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Señor, acá estamos como pueblo, nos reunimos de esta manera. Gracias por este medio, gracias por los hermanos que trabajan para que esto sea posible. Y gracias porque los hermanos prenden sus equipos, sus computadoras y podemos tener este momento, Dios, de comunión unos con otros. Señor, como iglesia, como pueblo de Dios, no solamente en la Argentina, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, nos tomamos de la mano, Señor, en todos los continentes, como pueblo de Dios, clamamos a ti, Señor, en esta hora difícil para la humanidad, en esta hora de tanto, Señor, desconcierto, de muertes, de enfermedad, de problemas económicos, de un mundo parado, Señor, un mundo absolutamente parado a raíz de este flagelo, de este virus. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, que sigue estando al control, sea manifestado en este tiempo mucho más que antes, Señor, y muchas almas conozcan a Jesucristo, el único Dios vivo, santo y verdadero. A Jesucristo, el que es el camino, la verdad y la vida. Padre, gracias. Bendice todo lo que hagamos en esta noche, que sea todo para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y hablamos de cantar, hablamos de alabar, hablamos de glorificar al Señor. Antes de que esto pase, yo quería presentar, previamente leyendo el Salmo 150. El Salmo 150 es un salmo que invita a alabar a Dios todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que respira y con todos los instrumentos. Hay una parte del Salmo, el versículo 2, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Aleluya. Gracias, Señor. Alabadle a son de bocina, con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová, alabe al Señor. Aleluya. Y justamente el hermano que va a estar a continuación toca un instrumento que es uno de los instrumentos más nobles y más difíciles quizás de ejecutar. Es el violín. Y este instrumento nace en el siglo XVI, en Italia, en la zona de Lombardía, donde ahora está bastante convulsionado por todo este flagelo del virus. Allí, en el año 1500 y pico, nace este instrumento. Pero tiene su antecedente, miren qué interesante, en el laúd. A uno dirá, ¿qué es laúd? Bueno, googleelo, búsquelo. Es una especie de violín más grandote, pero sin arco. Y el laúd también se basa en la lira, y la lira en el arpa. Y ahí llegamos al arpa. Y el arpa es justamente el instrumento que está mencionando acá el salmista, que él era un buen ejecutante. David era un buen ejecutante del arpa, y con esta arpa él componía los salmos y alababa al Señor. Bueno, mire, de esta historia de instrumentos llegamos hoy en día al violín. En el siglo XVI, un italiano descubre las noblezas del arco
y el arco ese es el que distingue y el que hace la transformación tan grande para llegar al violín que hoy conocemos. Un querido hermano, miembro de nuestra iglesia, al cual queremos y apreciamos, él va a estar interpretando al Señor con una preciosa alabanza. Adelante. Gracias, Roberto. Bueno, quiero compartir con ustedes, de paso aprovecho para saludarlos y espero que estén todos muy bien, un viejo himno que está en nuestro himnario, que es el número 91, se llama Ya salvo soy. Es un himno hermoso, que la poesía del himno lo dice todo muy bien. Dice: mis culpas todas borró Jesús con infinito amor, cargó con ellas en cruenta cruz en medio de mortal dolor. Y el estribillo dice: salvo por él yo soy, salvo por su poder, a vida nueva Jesús me ha llevado, ya salvo soy. Y voy a hacer un arreglo que hizo una misionera, muy buena pianista, que lamentablemente regresó a su país de origen, que es Estados Unidos. Una versión muy linda al estilo clásico que hicimos juntos para violín y piano. Sobre todo en el final intentamos reflejar con mucho ímpetu, con mucha alegría, el gozo de este salvo por él yo soy, salvo por su poder, a vida nueva Jesús nos ha llevado. Bueno, espero que sea de bendición para ustedes y esperemos vernos pronto. El precioso cántico que interpretaba Omar decía: mis culpas todas borró Jesús con su infinito amor. Damos gracias a Dios porque Él ha limpiado nuestras vidas y nos ha salvado y nos ha perdonado. Y Omar nos está introduciendo, ¿no?, de alguna manera a lo que es la alabanza. Y antes de escuchar justamente unas interpretaciones de alabanza y de adoración, les quería
compartir el libro del profeta Isaías, capítulo 55, 12, el versículo. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Acá el profeta nos compartía de que la misma creación de Dios alaba al Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y acá dice que hasta los collados, los montes, elevarán canción. Y la expresión esta poética tan linda, y los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Imagínense entonces nosotros, hechos a imagen y semejanza de Dios, salvos por Él, redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo nos vamos a alabar a Dios? ¿Cómo nos vamos a cantar? A levantar bien en alto su nombre. Así que hermanos, ahora desde sus casas, usted también alabe al Señor. Compartamos estas preciosas canciones de alabanza al Señor. Así que le doy el lugar a David y a Marianela que nos dirijan al Señor en alabanza y en adoración. Dios le bendiga, hermanos, Dios le bendiga, iglesia, Dios le bendiga, familia. Qué bueno que podamos juntos en este tiempo de esta manera poder adorar juntos y en armonía, adorar el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, bendice alma mía a Jehová y bendiga a mi ser tu santo nombre. En el Salmo 103 lo dice, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. Y en este tiempo no nos queremos olvidar de los beneficios que tenemos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Por eso Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Y si en este tiempo quizás estás con angustias, con dificultades, quiero decirte que hay alguien que conoce tu situación, que conoce tu circunstancia, se llama Jesucristo. Él quiere ser tu Señor, Él quiere ser tu Salvador si no lo has conocido. Y si lo has conocido, que en este tiempo juntos podamos adorarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé cómo estás pasando estos tiempos, quizás angustiado, con temores, con dificultad. Dice la palabra de Dios que tenemos que ir a Él y dejar nuestras cargas, nuestras dificultades. Y vamos a aprovechar este tiempo, iglesia, para poder juntos, ustedes desde su casa y nosotros desde nuestro hogar, también juntos poder unirnos, ponernos de acuerdo en alabanza, en adoración a nuestro Dios, para que luego podamos escuchar la palabra de Dios y unánime juntos el Señor pueda estar en su casa, tocar su vida, tocar nuestras vidas, nuestra casa, el Señor manifestarse a través de milagros, de prodigios, de sanidades, de salvación para cada uno que escuche este mensaje en esta noche. Y este coro que vamos a estar entonando dice, tu nombre levantaré, y que podamos levantar en este tiempo el nombre que sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo. Vamos juntos a adorar a Dios. Tu nombre levantaré. Acompáñenos. Me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Vamos de nuevo a cantar desde la primera estrofa. Tu nombre levantaré, Señor, me deleito en adorarte. Te agradezco, Señor, que mi vida es Te bien. agradezco que en mi vida Gracias, Señor, cómo no exaltar tu nombre, Jesús. vinieras a salvar. Gracias por salvarnos, Señor. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi
trono tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Gracias, Señor, tu nombre levantamos. En cada hogar, Señor, levantamos tu nombre en alto, Señor. Cuán glorioso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán glorioso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Lo cantamos de nuevo y decimos: te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal? Pasando la cuarentena, ¿no? Qué tiempo extraño es este. Va a ser un tiempo para contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que es un tiempo único. Y también es un tiempo para aprovechar y hablar a la gente de que lo que la Biblia dice se va a cumplir. Bueno, aquí estamos en contacto. Hay muchos grupos virtuales, pero que se reúnen y pueden compartir la palabra y testimonios. Lo vemos con los jóvenes, también con algunos discipulados. Lo que le pediría es que aquellos que son responsables de los ministerios traten de estar en contacto con los hermanos, traten de llamarlos por teléfono. Traten de captar y de ver las necesidades de cada uno. Por ejemplo, había una hermana que tenía que ir a cobrar, no tenía quien la lleve, bueno, un hermano se dispuso para llevarla. Y así. Entonces, tratemos de que aquellos que estamos encargados de discipulado cuidemos a nuestros hermanos, cuidemos a aquellos que están en esos grupos, ¿no? Sea en el coro, en la banda, discipulado de varones, de mujeres, de jóvenes, de matrimonio. Tratemos de estar en contacto con todos los hermanos.
Por lo demás, bueno, esperamos que esto termine pronto. Indudablemente esto crea dificultades, crea problemas en todas las áreas y tenemos que enfrentarlo con valentía. Recuerden que apenas se termine la cuarentena vamos a tener rápidamente un bautismo, así que pueden transmitirle a sus grupos si hay alguien que quiera bautizarse, que ya usted anótelo, así rápidamente cuando la cuarentena termine podemos tener un listado de hermanos que van a participar del bautismo. Y también a la semana siguiente, Dios mediante, vamos a participar también de la Santa Cena. Bueno, un abrazo grande y oramos los unos por los otros. Que Dios les bendiga. Seguimos adorando a Dios ahí en familia, en su casa. Pronto vamos a estar escuchando la palabra de Dios y quiera el Señor en esta noche hablarnos de una manera especial. Que el Señor prepare nuestro corazón, preparemos nuestro corazón para oír la palabra del Señor y que junto, ahí donde te encontrés, junto con nuestra familia, tu familia, podamos adorar en espíritu y en verdad en este tiempo. Este coro que vamos a cantar dice: digno es el Señor, y el único digno que debe ser exaltado, debe ser proclamado, es el nombre de Jesús. A Él la gloria, a Él la majestad, a Él la honra. Y vamos juntos, acompáñenos a cantar esta canción. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Sí, Señor, tú eres digno por siempre, para siempre tú eres digno. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Señor, tú eres digno por siempre, te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, Señor.
Tu nombre sea glorificado, Padre. En cada hogar, en nuestras vidas, Señor, seas glorificado. Tú eres digno por siempre y para siempre. Ahí donde estás, tómate este tiempo para seguir adorando a Dios, para cerrar tus ojos y saber que Dios está ahí al lado tuyo donde estás. Que realmente está al control de todas las cosas que nos están pasando, al control de todo lo que está pasando en este mundo, que a Él nada se le escapa de sus manos. Deposita en Él tu confianza, Él está ahí, Él te está escuchando y ningún problema nunca es más grande que Él. Jesucristo, reinas con poder. Tu reina, Padre. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder. Sí, Señor, tú reinas con poder. Te adoramos, Soberano, te exaltamos. victorioso Rey, Aleluya. ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. sí, Señor, tú eres un Dios imposible. Eres invencible, eres soberano. Tienes control de todas las cosas, Señor. Como lo hemos de adorar, Padre. Aleluya. Tuya es toda, todo el honor. Tuya es Tuya es toda la gloria, Señor. tuyo es todo el honor. Gloria a Dios, gracias a Dios. Y bueno, ya nuestros corazones están preparados, ¿no? Creo que tenemos deseos de escuchar la palabra del Señor. Consideramos que la palabra es la parte más sólida de la reunión, es el alimento que necesitamos. En estos tiempos difíciles realmente, mucho más que antes tenemos que oír la palabra de Dios, una palabra que nos anime, que nos aliente, que nos enseñe, una palabra que nos conduzca y que nos dirija. Así que estamos atentos a lo que el Señor nos quiera decir a través de su siervo, a través de Ricky Trentín. Así que abramos nuestro corazón y escuchemos la bendita y gloriosa palabra del Señor. Ricky, escuchamos el consejo de Dios para nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos, y es una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios y pedirle al Señor también que Dios bendiga a nuestra iglesia, bendiga a cada hermano en este tiempo tan difícil. Estamos viviendo tiempos complicados. Yo me acabo de enterar hace poquito que hay algunos enfermos del coronavirus dentro de las iglesias de la provincia, de la Asamblea Cristiana. Así que oremos por todos esos hermanos. Y también, antes de comenzar la palabra de Dios, un agradecimiento por la salud de nuestro querido hermano José Laborde. Él salió muy bien de la operación, ya está en su casa y agradece a toda la iglesia por las oraciones. Hermanos, cuando salgamos de acá, de nuestros hogares,
cuando se abran las puertas de las casas, el mundo no va a ser el mismo. Y tenemos todo el anhelo de volver a reunirnos en el culto y poder alabar al Señor. La iglesia suspendió algunas actividades que vamos a poder volver a tener, como la Santa Cena y los bautismos. Pero cuando salgamos al mundo no va a ser el mismo. Hay una frase que se decía y se hablaba mucho, y ahora comenzó a hablarse más de eso, que es el nuevo orden mundial. Hoy esas personas que querían instaurar en el mundo un nuevo orden, hoy tienen la excusa perfecta. Muchos comenzaron a hablar de ese tema, diciendo, bueno, hay una pandemia, va a venir un problema económico muy grave. Algunos líderes religiosos están hablando de una religión universal, ecumenismo. Y entonces nos tenemos que plantear nosotros, ¿no?, que el mundo al que vamos a salir a predicar el Evangelio no es el mismo. Y la pregunta que quiero hacerles en esta noche, hermanos queridos, es: ¿dónde estamos parados nosotros? ¿Dónde estamos nosotros como cristianos, como iglesia, frente a toda esta situación? Hay una hermosa historia en Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, ahí en el puerto de Mileto, y ahí en el versículo 29 del capítulo 20 de Hechos, el apóstol, leemos el 29 y el 30, el apóstol dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras de sí discípulos. El apóstol Pablo se estaba despidiendo de sus hermanos y era un momento muy emotivo. Si usted lee todo el contexto del capítulo 20 de Hechos, se va a dar cuenta de que había mucho dolor, mucho sufrimiento, porque decían que ya no iban a volver a ver a Pablo, inclusive se le echaron en el cuello y lo besaron. Era un momento para Pablo de reivindicación. Pablo fue un siervo de Dios que hoy lo valoramos y lo amamos y amamos su vida y a veces nos preguntamos, ¿no?, qué hermoso que un hombre haya sido usado de tal manera. Sin embargo, en la época que él fue apóstol, que él fue ministro del Señor, él no fue tan reconocido. Si leemos las cartas de él, vemos que Primera Corintios y otras cartas, los Gálatas, donde él no es reconocido, inclusive es atacado muchas veces. Para Pablo era un momento precioso que estos ancianos de la iglesia de Éfeso, que vinieron hasta el puerto de Mileto para despedirlo, le demostraran tanto amor. Pero eso no quitó a Pablo del rumbo, ni del camino, ni del ministerio que él tenía que cumplir. En medio de toda esa ceremonia de homenaje y de amor al apóstol Pablo, él lo señaló y dijo: cuidado, que entre medio de ustedes van a salir lobos rapaces, hombres que se levantarán y hablarán cosas perversas. Cuando uno mira la historia de la iglesia de Éfeso, se da cuenta que esto que dijo Pablo se cumplió. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que Éfeso había perdido su primer amor. Si vamos a la segunda epístola de Juan, ahí en el versículo 4, el apóstol Juan dice que se alegraba porque algunos de la iglesia de Éfeso
andaban en la fe. Primero fue una iglesia pujante, luego algunos andaban en la fe y por último fue una iglesia que perdió el primer amor. Con el tiempo la iglesia de Éfeso desapareció. ¿Dónde está el motivo por el cual esa iglesia cayó? Pablo lo dijo: los falsos maestros. Todo el tiempo que Pablo ministraba a las iglesias y predicaba, él guardaba un temor muy grande por la salud de la iglesia, que es el temor que todo ministro, maestro de escuela dominical, discipulador, pastor, tiene que tener. El cuidado por la iglesia. Ahí en Hechos 20, Pablo, refiriéndose a los hermanos de Éfeso, dice que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjense el amor y el compromiso de Pablo con la verdad, que era la palabra de Dios. Él le dijo: por 3 años los estuve amonestando. Pablo le dijo también a los corintios: los celo con celo de Dios. Un siervo de Dios preocupado por la situación de la iglesia y con mucho cuidado de los falsos maestros, de los falsos profetas, de las personas que podían llegar a usar el evangelio como un comercio, de las personas que podían engañar a los creyentes. Quiero llamarles la atención sobre algunos versículos de la palabra. Se los voy a decir, pero no los voy a leer en su totalidad, solo la idea de los versículos. Ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo dice desde el versículo 6: estoy maravillado, estoy sorprendido que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia. O sea, no se alejaron solamente de la doctrina, sino que se alejaron de Jesús, se alejaron del Señor, para seguir un evangelio diferente. Y Pablo dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahí Pablo dice: si alguno les anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Maldito. Esa es la palabra. En 2 Corintios, en el capítulo 11, dice: ojalá me tolerasen un poco de locura, tolérenme, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y después dice: pero temo, ¿no? Ahí está el temor de Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Y después dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que le hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio al que habéis aceptado, ustedes lo toleran. O sea, Pablo ocupado en la doctrina, en la palabra, en que el evangelio que reciban estos hermanos sea el evangelio de Jesucristo. Hay en Hechos capítulo 2, versículo 42, al comienzo de la iglesia, la palabra dice que perseveraban en la doctrina. Y Pablo, hablándole a Timoteo, ahí en 1 Timoteo, Pablo le dice: tené cuidado, Timoteo, tené cuidado de la doctrina, de ti mismo, tu vida, y de la doctrina, lo que vos crees. Y le dice: persiste en ello, pues haciendo esto te vas a salvar a vos mismo, pero también a los que te rodean. Si torcemos eso, si lo damos vuelta y
y lo interpretamos de manera negativa, es si vos no persistís, te vas a engañar a vos mismo y vas a engañar a los que te rodean. La responsabilidad de aquel que tiene que predicar la palabra, la responsabilidad del que abre un discipulado y le trae una meditación a sus hermanas, a sus hermanos, la responsabilidad de un maestro de escuela dominical, de un líder de jóvenes. Si persistís en la doctrina, te vas a salvar a vos mismo y a los que te rodean. Hermanos, ¿qué es la sana doctrina? Muchas veces nosotros escuchamos eso, ¿no? La sana doctrina. Y me acuerdo cuando yo recién me había convertido, hermanos mayores que decían, yo soy de la sana doctrina, o esta iglesia es de la sana doctrina. Cuando a veces uno miraba esas iglesias, ¿no?, con el tiempo, conociendo la palabra, decía, muy sana la doctrina no era. Pero ellos decían, soy de la sana doctrina. Hermanos, ¿qué es la sana doctrina? ¿Es algo etéreo, algo que no se entiende bien, algo que con solo decirlo mágicamente uno dice, si soy de la sana doctrina, entonces tengo sana doctrina? ¿Es una frase para quedar bien? En realidad, hermanos, la sana doctrina es la fe bíblica que se traduce en vidas santas. La sana doctrina es interpretar, es leer la palabra de Dios de tal manera que se traduce en nuestra vida como fue escrita. Eso es sana doctrina. Vivir de acuerdo a la verdad que es la palabra de Dios. Pablo nos estaba advirtiendo con todos estos versículos que hemos leído, tengan cuidado, van a venir lobos rapaces, van a venir personas que enseñarán cosas que no son correctas, vivirán de manera incorrecta, tengan cuidado. Y vamos rápidamente, no quiero que esto sea muy extenso, vamos a mirar algunas cosas de las cuales nos debemos cuidar, que tienen que ver con los extremos y tienen que ver con cuidar la sana doctrina, la palabra de Dios, la verdad. Lo primero que vemos como un desvío en estos tiempos es el liberalismo. ¿Qué quiere decir el liberalismo? Tomar la santidad de Dios con ligereza. Tomar la vida cristiana con ligereza. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que debemos vivir vidas santas. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros ofendemos a Dios, cometemos pecado. Pecamos. El pecado es una ofensa contra Dios, es errar el blanco. El liberalismo trata de anular el pecado en la vida del creyente. Trata de evitar esa palabra. Como decir, no, vos viví tu vida, con la fe te alcanza. Después lo que vos hagas de tu vida es lo mismo. No hay un código moral, la Biblia no es utilizada como código moral. Hermanos, en el Antiguo Testamento están los 10 mandamientos. Y sabemos que los 10 mandamientos no nos salvan. Inclusive la ley era lo que nos llevaba a la gracia de Jesucristo. Pero los 10 mandamientos aún tienen actualidad. Si rompemos uno de esos mandamientos, estamos ofendiendo a Dios y estamos pecando. El apóstol Juan, ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1, hablando de estos liberales, dice lo siguiente. Dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Se dio cuenta? Si nosotros andamos diciendo por la vida que somos creyentes, que hemos creído en el Señor, pero que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
estas iglesias liberales, que las podemos ver por todos lados, usted puede detectar una predicación liberal en 2 minutos. Usted se sienta y se da cuenta enseguida cuando una predicación es liberal. Están muy interesados en el fuego de Dios, en el fuego del Espíritu Santo, pero no les importa el carácter de Dios. Están muy interesados en evangelizar, en tener las iglesias llenas, en expandirse, pero no están interesados en profundizar. Están muy interesados con que la gente levante sus manos y venga a la iglesia, pero no están interesados en las vidas de las personas cuando las personas salen de la iglesia. Eso es liberalismo. Y hermanos, el liberalismo no es bueno para la iglesia. El liberalismo lo único que puede llegar a hacer es llenar templos. El liberalismo niega muchas cosas que aparecen en la palabra de Dios. Miren, hermanos, cuando la palabra de Dios dice algo que a usted no le gusta, no es culpa de la palabra, es culpa suya. La palabra siempre va a decir lo que es bueno para nosotros. Tengamos cuidado que ese tipo de doctrinas no se meta en nuestra vida. En actitudes que podemos llegar a tener frente a nuestra familia, frente a nuestra vida personal, íntima, en nuestros negocios, en las compañías, en lo que vemos por internet o por la televisión, porque ese es el mensaje del liberalismo. Hacé lo que quieras, total, ya sos salvo. El otro problema que tiene la iglesia actual, el segundo problema que vamos a ver en esta noche, es el legalismo. El legalismo. Generalmente, cuando yo les contaba antes, esos hermanos que hablaban de la sana doctrina, esa sana doctrina tenía una dosis muy fuerte de legalismo. Somos la iglesia santa. Somos la iglesia de la sana doctrina. Los demás no sirven para nada. Somos nosotros y nadie más. Esa era la idea del legalismo. Y el legalismo, yo siempre dije que el legalismo es una fábrica. Es una fábrica de hipócritas y es una fábrica de orgullosos. O sea, se enorgullecen de sus propias obras. ¿Quiere que le cuente de un legalista nato en la Biblia? El fariseo, cuando fue a orar. ¿Se recuerda la escena del fariseo y el publicano? Que estaba el publicano orando y diciendo, Señor, perdóname, perdoná mis pecados. No era un liberal el publicano. El publicano entendía que había faltado al Señor y estaba ahí, dice que golpeaba su pecho, decía, miserable de mí, pecador, Señor, ten misericordia de mí. Al otro lado estaba el fariseo, que era un legalista, y que decía, Señor, te agradezco, porque yo no soy como este publicano. El Señor Jesús, en el capítulo 23 de Mateo, Él tiene una gran discusión con los fariseos. Él discute, no vamos a entrar ahora en el detalle de la discusión. Y Él decía, comienza diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los publicanos. Y ahí comienza a reconvenirlos de manera fuerte, ¿no? Le dice, ciegos, insensatos, ay de vosotros, hay un montón de ay hacia los fariseos, como diciendo, miren, ustedes escribas y fariseos están confundiendo a la gente. Y ahí en el versículo 13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros,
ni dejáis entrar a los que están entrando. Miren, estoy tentado a leer todo desde el 13 al 28 para que podamos ver lo tremendo del legalismo, pero no lo voy a hacer, lo voy a dejar que lo haga usted en su casa. Hermanos, el legalismo no es santidad, la santidad es otra cosa. El legalismo es ajustarse a una serie de normas y solo tienen resultado esas normas cuando los demás te ven. Porque es improbable que un legalista pueda cumplir con su legalismo cuando nadie lo ve. Porque no lo hace por gracia, no lo hace por amor al Señor. Lo hace para que otros lo vean, como decía el Señor Jesús. Les vuelvo a repetir, el legalismo es una fábrica de hipócritas. Porque comienzan a decir a las personas, tenés que hacer esto, 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 y el que no lo puede hacer, porque no lo siente, va a mentir, va a engañar, para seguir formando parte de esa fábrica de hipócritas y de orgullosos. Ese es el legalismo. ¿Qué es lo contrario? La santificación, vivir vidas santas, acompañar a los hermanos como me acompañan a mí, como lo acompañan a ustedes, durante toda la vida, a ser más parecidos al Señor. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, buscando ser llenos del Espíritu Santo para agradar a nuestro Señor, porque lo amamos, y todos juntos como iglesia, unidos, acompañarnos en el proceso de la santificación. Ver que un matrimonio va mejorando su vida cristiana, el que se convirtió va pasando el tiempo en compañía del Señor, guiado por el Espíritu Santo, escuchando la palabra, siendo ministrado por los hermanos y hermanas en la iglesia, y cada día va adquiriendo la mente de Cristo y cada día se va pareciendo más a su Señor. No juzgamos, el legalismo juzga, nosotros no juzgamos, no debemos juzgar, debemos acompañar al hermano en el proceso de parecerse cada día más a su Maestro, a su Señor, a Jesús. Hermanos, una de las tremendas enfermedades de la iglesia en este tiempo es el legalismo. Evitemos todo legalismo. Seamos sinceros ante Dios y ante nuestros hermanos. Y por último, hermanos, el evangelio terrenal. Le puse este nombre, ¿no? Porque abarca muchas cosas. El evangelio terrenal. El evangelio que para algunos solo sirve para acá. El evangelio que está centrado en el hoy y en el ahora. Hermanos, acá dice que nosotros debemos creer en la palabra de Dios porque hay vida eterna. El evangelio, el que recibe el evangelio, tiene vida eterna. Nosotros no vamos a estar toda la eternidad aquí en la tierra. Vamos a estar en la eternidad en la presencia del Señor. Y el evangelio es para cada día servir al Señor. Nos santifica, nos hace amar al Señor. El evangelio no es una llave para lograr cosas. Que Dios nos prospera, nos ayuda, nos bendice, seguro, hermano. Pero la palabra dice, busquen el reino de Dios primeramente y su justicia. Y las demás cosas les serán dadas por añadidura. Las demás cosas que nos hacen falta, no las que queremos nosotros, las que nos hacen falta. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El evangelio terrenal, un cristianismo, entre comillas, secular. Un cristianismo debajo del sol. Un cristianismo para esta tierra. Un cristianismo que me sirva a mí para lograr
cosas. Es llamativo que los que predican todas estas cosas del cristianismo terrenal, del evangelio terrenal, prosperidad, autoayuda, no sufrir, el fetichismo, soluciones para hoy que no cambian nada en la eternidad, todas estas cosas que predican estos predicadores son las cosas que el Señor dijo que teníamos que dejar para seguirlo a Él. ¿Se da cuenta de la contradicción? Predican cosas que el Señor desechó y que el apóstol Pablo tuvo por basura. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pablo dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El pastor Ciro contaba el otro día de ese médico en Italia que en medio de su enfermedad, de su lucha, al ver la necesidad de personas que se estaban muriendo sin Cristo y sin esperanza, dio su vida predicando la palabra entre los enfermos en el hospital. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Vivir para Cristo, servir a Cristo. Es el Evangelio de ese pastor. Es el Evangelio de los hermanos que están dando su vida hoy en los países musulmanes. Es el Evangelio del Padre que cree en el Evangelio y cambia su vida y cambia la vida de su familia. Es el Evangelio de los jóvenes que sirven a Dios. Ese es el Evangelio. No es para hoy. No es para hoy. El Señor nos bendice y el Señor nos da de su amor y de su gracia. Pero no es lo importante. Lo importante es Cristo. Yo empecé preguntando, ¿cómo estamos como iglesia para el desafío que nos presenta este mundo? ¿Se dio cuenta que los que paraban el coronavirus y lo ataban y lo pisoteaban y lo desafiaban no van a tener cabida en este mundo? Algunos lo seguirán escuchando, pero ahí, fuera de nuestra casa, hay un mundo temeroso. Hay un mundo que se está preguntando qué va a ser de nosotros. Hay un mundo que ya no le interesa quizás tanto el poder, la economía, cambiar el auto, porque sabe que es un mundo en caos. Un mundo que un virus pequeñito puede destruir su vida en segundos, en minutos. El verdadero evangelio. Predicar la palabra de Dios, como el Señor nos enseñó. Nuestra iglesia va a ser desafiada en este tiempo. Vamos a tener tremendos desafíos. Y nosotros, como hermanos en Cristo, como la iglesia de Jesucristo, y hablo específicamente nuestra amada iglesia de Devoto y los queridos hermanos de Asamblea Cristiana, nuestra iglesia va a ser desafiada a que sus líderes, a que sus maestros de escuela dominical, a que los músicos, los que cantan, los que evangelizan, los que discipulan, anden en la verdad. Anden en la verdad. Vivan la verdad. Y muestren a Cristo en todas las áreas de su vida. Hermanos, esta es la palabra. Usted tiene una parecida en su casa. Algunas son más grandes, más chiquitas, pero esta es la palabra.
esta es la verdad. Acá está la verdad. Toda palabra que hay acá es la verdad. Dentro de la Biblia todo, fuera de la Biblia nada. El mundo está esperando que la iglesia le predique la verdad a Cristo y a este crucificado. Oramos. Señor, te damos gracias por esta preciosa noche que podemos compartir como iglesia. Señor, no podemos abrazarnos, no podemos mirarnos a la cara, no podemos escucharnos cuando cantamos, cuando oramos, pero esto va a pasar, esto va a pasar. Lo que nos ocupa en este tiempo es que en este desierto donde el Señor nos ha llevado para hablarnos al corazón, podamos crecer, Señor, podamos conocerte más. El hermano José hoy me contaba que en este tiempo donde tuvieron que operarlo, tuvo tanto encuentro con el Señor, tuvo tanta palabra del Señor para su vida. Nosotros también tenemos que parar en este tiempo. No andamos corriendo detrás de nuestro trabajo y de las actividades. Señor, ayúdanos a aprovechar este tiempo. Y Padre, te pido que bendigas a nuestra iglesia. Bendice a cada hermano de nuestra iglesia. Señor, cuídalos, pero que en este tiempo podamos conocerte más. Porque hay un mundo que necesita a Cristo. No necesita pavadas, no necesita evangelio terrenal, ni legalismo, ni liberalismo. Necesita la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Bendice a Asamblea Cristiana. Bendice a Asamblea Cristiana desde el sur hasta el norte, desde el este hasta el oeste. Bendice a cada pastor, a cada ministro, a cada familia de Asamblea Cristiana. Y cuídanos, Señor. Cuida a cada hermano, a cada hermana. Cuida a los ancianos, Señor. Cuida a los jóvenes. Y también pedimos por nuestro país. Bendice a Argentina, Señor. Bendice a Argentina. Y que la iglesia de Cristo se una en oración para que podamos salir como país airoso de todas estas cosas. Y que este país pueda darse cuenta, desde el presidente hasta cualquier habitante de nuestra nación, que necesita a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Los extraño y nos estaremos viendo.